Vamos a continuar hoy, vamos a continuar con el tema, ¿verdad? ¿Cómo avanzo en medio de las crisis? ¿Cómo podemos avanzar nosotros en medio de las crisis? Yo creo que, ¿verdad? Todos hemos estado siendo afectados vamos a decir, por la pandemia, por las crisis que nos rodean, ¿verdad? El coronavirus, como usted le quiera llamar, el COVID-19, a todos nos ha afectado de una manera o de otra, ¿verdad? Y todas estas situaciones que hemos mirado también, ¿verdad? De cierta injusticia, ¿verdad? De ciertas autoridades y ciertas rebeldías o revueltas también de las personas, ¿verdad? Que se han levantado en contra de esto de lo que es, ¿verdad? Lo que se considera el racismo y todas estas cosas. Yo creo que no es para más. Yo creo que todos nosotros miramos que, ¿verdad? Vivimos en un mundo caído, y que esto es parte, ¿verdad? De todas estas situaciones que vamos a estar aprendiendo hoy en este día. Y sabe que no es nada fácil avanzar, ¿verdad? Cuando todo su mundo ha cambiado. Cuando todo su mundo ha cambiado, no es nada fácil avanzar cuando usted está enfrentando cambios constantes cada semana, cada mes, ¿verdad? En diferentes áreas, puede ser físicas, ¿verdad? Porque los cambios nos han afectado a todos de una manera. Hay personas que se han enfermado, hay personas que han perdido un ser querido, hay personas, ¿verdad? Que esta pandemia, pues, ¿verdad? Nos ha distanciado, ¿verdad? Físicamente, socialmente. En algunos casos nos ha aislado unos de otros, ¿verdad? Y obviamente las escuelas, ¿verdad? No llevaron a cabo sus clases normal, tuvieron que llevar su escuela en los hogares por medio de línea, y bueno, tantas cosas que se hubo en los trabajos, ¿verdad? El desempleo de muchos negocios que tuvieron que cerrar por esta situación, restaurantes, hoteles y compañías, empresas. Así es de que todos fueron afectados en cierta manera con esta pandemia, ¿verdad? Que usted ya conoce, la escasez económica, cómo impactó, ¿verdad? La situación económica de muchas familias, ¿verdad? Donde uno, pues, obviamente fue desempleado y solamente uno trabajaba, y todas esas cosas. Algunos quizá fueron afectados más que otros, ¿verdad? Pero no es para más. Yo creo que todos podemos mirar esta situación, que también pudo causar un pánico, pudo causar un miedo en las personas, ¿verdad? Obviamente por la enfermedad o por la contaminación, y pues no es para más, ¿verdad? Vivimos en un mundo que está ahorita moviéndose de esa situación. Entonces hay diferentes clases de crisis. Ahora las preguntas, muchas veces la gente dice, bueno, ¿por qué hay tantas crisis? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué esto? ¿De dónde vienen, verdad, esta situación, la muerte? Y muchas personas pueden cometer, vamos a decir, como muchas personas cometen el error de que le echan a Dios la culpa. Dice, bueno, es la culpa de Dios. ¿O dónde está Dios? Si Dios fuera tan bueno, si Diosito fuera tan bueno, ¿por qué no hace algo? Y empezamos ¿verdad? Quizá a renegar o a hablar y decir, bueno, la gente que no tiene ese conocimiento de Dios dice, bueno, ¿verdad? Si Dios existiera, ¿por qué permite estas cosas? Y le voy a decir por qué. Dios, ¿verdad? No es el autor del pecado, de la violencia, de la maldad, ¿verdad? De las pandemias. Dios no es el autor de la muerte. Le digo quién es el autor de acuerdo al Génesis, ¿verdad? La palabra nos dice, ¿verdad? Y en toda la Biblia, que Satanás, ¿verdad? Que se rebeló contra Dios, que su nombre, ¿verdad? Antes era Luzbel, ¿verdad? Y se rebeló contra Dios y que fue destronado a esta tierra. La palabra del Señor lo dice claramente, que Satanás, ¿verdad? Vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Entonces todo lo que vemos en el mundo es porque Satanás quiso ser Dios, fue destronado, y en la tierra él vino a enseñorearse a través del engaño, de la mentira, que sedució a la primera pareja, el pecado original de Adán y de Eva. Y allí es donde vemos cómo se introdujo el pecado, la muerte, ¿verdad? La violencia,
Caín mata a su hermano Abel y vemos todo cómo empieza el mundo, la enfermedad, ¿verdad? La pobreza, la escasez, toda clase de pecado empieza a gobernar. La tierra ya no era como Dios la había hecho al original. Entonces por eso, ¿verdad? Vemos todo lo que vemos y sabes, muchas de estas cosas, ¿verdad? Podemos mirar de que por qué pasan estas cosas. Entonces muchas veces nosotros podemos echarle la culpa a Dios, pero sabes, una de las cosas que, otra de las razones, ¿verdad? Es por las malas decisiones. Sí, Satanás está detrás de todo esto, pero muchas de estas cosas vienen siendo las malas decisiones de las personas. Entonces todo lo que miras tú, el crimen, la violencia, ¿verdad? Es instigado por Satanás, y sí por las malas decisiones de las personas que obviamente no toman a Dios en cuenta, no tienen a Dios en su corazón y por eso expresan, ¿verdad? Su amargura, su coraje, su rabia, su celo, su injusticia, ¿verdad? Su desorden de una manera. ¿Por qué? Porque no tienen ese conocimiento y ahora están ellos tomando malas decisiones. Entonces muchas de las crisis que un hombre puede, una mujer puede generar, puede ser por sus malas decisiones. Yo creo que todos hemos pasado diferentes crisis, ¿verdad? Espirituales, emocionales, o sea, toda clase de crisis, no solamente con esto, pero yo creo que muchas de ellas son en base a las malas decisiones de las personas. Entonces podemos nosotros decir que muchas de las crisis, de las cosas que pasan, están fuera de nuestro control. Hay muchas que están fuera de nuestro control, pero hay muchas cosas que sí están en nuestro control. Están en lo que pensamos, están en lo que hablamos, están en lo que decidimos, están en nuestras acciones. Entonces, ¿verdad? Muchas veces no entendemos por qué la gente dice, ¿por qué Dios permite todo esto? Sabes que nosotros como seres humanos tenemos una mente muy finita y muchas veces nunca podremos, ¿verdad?, entender los propósitos de Dios, porque Dios es soberano. Dios es soberano y como Él es el Dios soberano, Él es, ¿verdad?, el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin. En otras palabras, no hay nada en este mundo que tome a Dios por sorpresa, porque Él es eterno, Él es soberano, Él conoce todas las cosas. Antes de que suceda, Él ya la sabe. Dios no está en el cielo rascándose la cabeza, ¿cómo le voy a hacer con esta pandemia? Dios permite muchas cosas. ¿Sabes por qué? Por amor a nosotros. Para, ¿verdad?, muchas veces llamarnos la atención. No es que Él, ¿verdad?, esté enviando todo esto, pero Él permite ciertas cosas. Porque muchas veces como personas somos cabeza dura y muchas veces no entendemos por la buena y muchas veces nos desviamos y nos desbalagamos, ¿verdad?, al extremo, como quien dice, y hacemos cosas totalmente indebidas y es como cuando nos caemos, ¿verdad? No sé, cuando usted era niño, ¿verdad? Cuando su mamá le decía, ¿verdad? Cuando usted era un joven, un niño, no le toques ahí porque te vas a quemar, ¿verdad? Y el niño no creía, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes eran bien traviesos cuando eran niños? Levante la mano. A ver, descúbrase. Era bien travieso. Yo era bien travieso. Mi mamá decía, no toques la plancha porque te vas a quemar. Usted sabe la plancha que entonces, pues yo miraba que no me estaban mirando y a ver si es cierto. Y órale, me daba. Entonces, a menos así obedecía cuando me daba una buena quemada, ¿verdad? O no vayas por allá porque te va a ir mal, te vas a caer. Y no, ya después venía todo descalabrado, todo sangrado, ¿verdad? Porque no había hecho caso. No te vayas con esos amiguillos que te van a inducir nomás a la tomada y a la droga. Hijo, no te vayas por allá, mira, te va a ir mal con esos amiguillos. Y yo no hacía caso y me iba. Ya de rato venía todo borracho, todo golpeado, otro día todo crudo. Ya no lo vuelvo a hacer. Y te llaman los amigos a la tarde otra vez. Hey, ¿cómo andas? No, pues bien, vente, vamos a curárnosla. Y ahí vas otra vez. ¿Cuántos de ustedes hacían eso? No se haga, nomás yo hacía eso. Entonces, yo mismo causaba malas decisiones. Yo mismo causaba crisis. Yo mismo causaba problemas económicos. Yo mismo causaba el desempleo. Yo mismo causaba por mis malas decisiones. Dios es un Dios soberano, que Dios
nos permite, mira, Dios nos dio el libre albedrío a todos nosotros. Dios no nos controla como robot. Dios te da la libertad que tú escojas lo bueno o lo malo. Te presenta la vida o la muerte y te dice, tú escoge qué quieras. Dios no te forza, Dios te da libertad. Y todo lo que vemos en el mundo, muchas de las cosas malas son por las malas decisiones del ser humano. Entonces ahora volvemos, ¿verdad? Porque Dios, siendo Dios, ¿verdad? El Dios de amor te da todas estas libertades. ¿Sabes por qué Dios te da todas estas libertades? Porque Él te ama, porque Él te hizo a su imagen y semejanza, y porque Él no te quiere controlar como un robot. Él sabe lo bueno y lo malo para ti, pero Dios no te forza a hacer lo bueno, Dios te deja. Y parece que cuando ya nos caemos, nos golpeamos y decimos, yo creo que tenía razón aquel hermanito, aquella hermanita, yo creo que tenía razón mi papá o mi mamá, yo creo que tenía razón, ¿verdad? Aquel pastor que me decía estas cosas. Y sabes, como que, ¿verdad? Empezamos a obedecer ya porque miramos la situación difícil. Y quiero decirte que Dios te ama tanto que aunque nosotros nos equivoquemos y tomamos malas decisiones, Él te ama tanto que está dispuesto a perdonarte, que está dispuesto a salvarte, que está dispuesto a darte otra oportunidad y a restaurar tu matrimonio, tu familia, tu vida. Él te ama tanto que Él te dice, yo sé, te equivocaste, pero te sigo amando y te quiero restaurar, te quiero levantar. Ese es Dios. Ese es el amor de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, a tu familiar que lo tienes por ahí, dile, Dios te ama tanto que te está dando otra oportunidad. Y si no entiende español, díselo en inglés. God loves you so much that He's giving you another opportunity. He's giving you another chance. Te está dando otra oportunidad. ¿Ok? Entonces, mira, yo sé que con esto de la pandemia y con esta crisis, pues muchas veces las personas, ¿verdad?, se enferman. ¿Verdad? ¿Cuántos conocemos a una persona que está enferma? Y sabes, como seres humanos, físicamente nos vamos a enfermar, ¿no es así? El cuerpo se enferma. Si usted trabaja demasiado y no descansa su cuerpo, se va a enfermar su cuerpo. Usted no se alimenta correctamente, se va a enfermar su cuerpo. Se va a enfermar, sus defensas están débiles, ¿verdad? Y con todo lo que pasa se va a enfermar uno. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué se enferma uno? Y sabes, no hay que tener pena o vergüenza cuando uno se enferma. Yo no sé ustedes cuántos se han enfermado en este tiempo de estos 2 meses que hemos estado muy aislados, o ya no sé cuántos, ya perdí la cuenta si son 3 o son 2, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Yo me enfermé en este tiempo. Yo me enfermé bastante, ¿verdad? Yo estuve enfermo, estuve en cama como por una semana, con fiebre muy alta, o sea, de 102, 103. Estuve con, ¿verdad?, con resfrío de huesos, dolor de huesos muy fuerte. Estuve sudando bastante por una semana. Estuve con falta de respiración, de oxígeno. No podía respirar. Y algunos de ustedes están asustados. Ay, pastor, me hubiera dicho antes para no haber venido aquí a la iglesia. Tenía todos los síntomas del coronavirus, para que mejor me entienda. Yo pensaba que era un catarro, pero no era ni un catarro, no era ni el coronavirus, ¿verdad? Fui y me chequeé para que me examinaran de todo a todo y no era nada de eso, simplemente, ¿verdad?, era una virus respiratoria que tenía. ¿Por qué? Porque andar trabajando sude, ¿verdad?, bien caliente y luego meterme a un lugar bien frío, a la hielera, o sea, un resfrío que pase. Entonces, todos nos enfermamos o todos conocemos a un amigo o a un familiar que se enferma. Y no podemos condenar o juzgar o culparlo, sino que tenemos que expresarle misericordia y tenemos que orar por él y tenemos que expresarle amor y tenemos que ayudarle para que se recupere, para que se restaure, ¿verdad? Si usted conoce a un familiar o un amigo que está enfermo del coronavirus, no hay por qué, ¿verdad?, avergonzarse, no hay por qué, ¿verdad?, temer, no hay por qué, ¿verdad?, estar, ¿verdad?, o sea, condenando, culpando a la persona. Simplemente hay que orar por él, hay que buscar maneras de ayudarle, de apoyarle espiritualmente, económicamente, ¿verdad? Hay que buscar la manera cómo restaurarlo, porque si hacemos eso, la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros, que veamos por el bienestar los unos de los otros. Entonces,
¿Cómo avanzamos? Ya le estoy dando respuestas yo. ¿Cómo avanzamos en medio de la crisis, en medio de esta situación, con los miedos, con los temores, con todas estas cosas que están ¿verdad?, pasando? Las crisis nos afectan a todos, ¿verdad?, de una manera u otra, y tenemos que, ¿verdad?, enfrentarlas. La cosa es, ¿cómo voy a enfrentar yo la pandemia? ¿Cómo voy a enfrentar las crisis? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Voy a hacer todas las cosas igual? Entonces, ¿cómo voy a enfrentar las crisis? Mira, si tú no sabes enfrentar las crisis, puedes deprimirte, puedes, ¿verdad?, vamos a decir, llenarte de pánico, puedes llenarte de temor, puedes llenarte de inseguridad, puedes, ¿verdad?, mirarte como víctima, puedes retroceder, puedes estancarte, ¿verdad? Depende cómo enfrentes tú las crisis. Todo depende de tu actitud, de tu perspectiva, cómo enfrentas las crisis. O las crisis, ¿verdad?, pueden ser, las crisis, si tienes una perspectiva diferente, basada en Dios, en la palabra de Dios, y una fe firme en la palabra de Dios, tú vas a mirar las crisis como oportunidades para poder, ¿verdad?, enfrentar ese enemigo y poder traer soluciones, no solamente a tu vida, a tu familia, pero traer respuestas y soluciones espirituales, emocionales, económicas, en todos los aspectos. O sea, las crisis revelan el carácter de la persona o del líder, ¿verdad? Si se para firme y enfrenta esa situación, o si simplemente se esconde y retrocede. Entonces Dios, ¿verdad?, en medio de las crisis está no solamente desarrollando carácter, está forjando carácter. Pero sabes, te digo una cosa, las crisis o las pandemias o los problemas, ¿verdad?, si los enfrentas correctamente, o vamos a decir que no lo enfrentas correctamente, pero las crisis o los problemas nunca te van a dejar igual. O sea, no es posible que tú atravieses una crisis, ¿verdad?, una pandemia, todo lo que está pasando en el mundo, y no cambie tu manera de pensar, y no cambien tus acciones o decisiones. O sea, todos, ¿verdad?, somos personas que vamos a atravesar cambios con esta situación. Ahora tú decides qué cambios buenos o malos vas a tomar en esta situación. Pero yo te puedo decir por experiencia, te lo puedo decir ¿verdad?, porque lo he estado viviendo en todo este tiempo, que es en medio de estas crisis donde tú, ¿verdad?, si tienes, vamos a decir, esa fe, esa convicción, esa relación íntima con Dios, vas a ser una persona que va a ser luz en medio de las tinieblas. Vas a ser la sal, ¿verdad?, de la tierra, ¿verdad?, en medio de un mundo que está amargado. Tú vas a levantarte de esa manera. Entonces vamos, antes ¿verdad?, de ir más allá, quiero darte una historia de un hombre, ¿verdad?, de cómo enfrentó las crisis. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que enfrentaron muchas crisis. Tú puedes mirar a un David que enfrentó un Goliat, que enfrentó muchos enemigos. Tú puedes mirar a un Moisés que enfrentó a un faraón, que enfrentó, ¿verdad?, la esclavitud de 40 años, ¿verdad?, o en el desierto. Tú puedes mirar a ese hombre cómo él enfrentó las crisis. Tú puedes mirar a Jesús cómo enfrentó las crisis. Puedes mirar al apóstol Pablo cómo enfrentó las crisis. Entonces, la Biblia es el mejor libro para darte la respuesta, las soluciones de cómo enfrentar la crisis. Así es de que las crisis te pueden hacer mejor o te pueden empeorar. Todo depende de tu actitud, todo depende de cómo tú las enfrentes. Yo te puedo decir que estas crisis, te dije hace rato como testimonio, es el momento donde Dios nos ha usado más y nos ha bendecido más en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque miramos las crisis. Escucha bien, detrás de una crisis, detrás de un problema, cuando tú lo enfrentas correctamente, y detrás de esa crisis o en medio de esa crisis, si tú lo haces correctamente, eso puede ser, vamos a decir, el escalón o la oportunidad para que Dios te use
para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere o para que Dios te promueva a otro nivel, porque tú, ¿verdad?, enfrentaste esta situación y detrás de esa crisis viene una victoria, viene un crecimiento, viene otras oportunidades. ¿Por qué? Porque miraste estas cosas como David miró al gigante Goliat, ¿verdad? Todos los demás hermanos de él y todo el pueblo de Israel lo miraba como un problema invencible, como un problema, un gigante, un problema muy grandote. Pero David miraba el problema, pero decía, este gigante está tan grande que no le puedo fallar, o sea, le puedo pegar porque está tan grandote. Mientras aquellos lo miraban como algo imposible, este lo miraba como algo posible, porque ese está tan grande que no le puedo fallar. O sea, tengo una buena puntería y con la ayuda del Señor lo voy a tumbar. Entonces, cuando tú miras una crisis, entre más grande es la crisis, más grande debe de ser tu esfuerzo, tu sacrificio, tu fe, tu entrega, tu compromiso, porque eso es lo que Dios va a usar para bendecirte y para usarte en una manera más grande. ¿Ok? Entonces vamos a mirar una historia de un hombre. Hay una historia de un hombre llamado Josafat. La Biblia está llena de ejemplos. Un hombre llamado Josafat que estaba siendo invadido por muchos, ¿verdad?, enemigos, por muchos pueblos, todos los moabitas, todas las, ¿verdad?, se habían levantado con él varios reyes, varias, ¿verdad?, ciudades, naciones que venían para atacarlo. Y sabes, él estaba enfrentando una crisis. O sea, el enemigo, la guerra se había levantado contra él y el pueblo de Dios. Él, ¿verdad?, estaba con la amenaza de muerte, él y todo el pueblo de Israel. Pero sabes, cuando este hombre mira esa crisis, ve esa situación que viene, sabes lo primero que él hace. Aquí viene cómo enfrentar la crisis, cómo avanzar en medio de la crisis. Lo primero que él hace es que en el versículo, en segunda de Crónicas, capítulo 20, el versículo 3 al 4, él declara, lo primero que hace es que él busca a Dios en ayuno y en oración. Eso es lo que hace. Dice que atemorizado, fíjate, estaba atemorizado Josafat decidió consultar al Señor y proclamar un ayuno en toda Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. ¿Qué es lo que este hombre estaba con miedo, estaba con temor, estaba atemorizado? Sabes, todos nosotros pasamos por temores, todos nosotros pasamos por miedos. La cosa es qué vamos a hacer cuando estamos atemorizados o tenemos miedo. Entonces este hombre dice que estaba atemorizado, ¿verdad? Y lo que hace es de que este hombre tomó una decisión, consultar a Dios, buscar a Dios, y declara, ¿verdad?, todo Judá, ayuno y oración. Va a buscar la dirección de Dios, va a buscar qué es lo que Dios le va a instruir. Escúchame bien, crisis o no crisis, pandemia o no pandemia, nosotros siempre tenemos que consultar a Dios y tenemos que buscar a Dios en oración, en ayuno, porque Él es el Dios que conoce todas las cosas y Él te puede dar la sabiduría y la dirección de cómo enfrentar esa crisis, de cómo enfrentar ese problema, de cómo enfrentar esa tentación, de cómo enfrentar esa enfermedad. ¿Sabes? Cuando yo estaba pasando por esa enfermedad de mucho frío, de mucho temblor, de mucho dolor de huesos, de mucha fiebre, de mucho sudor, en ese momento, ¿verdad?, yo seguía orando, yo seguía confiando en Dios, yo seguía alabando a Dios y le decía a mi esposa, ¿verdad?, sabes, porque en veces es bueno que oren por uno. ¿A cuánto le gusta que oren por usted? A mí me gusta que oren por mí. Y en veces queremos que ya paz, ¿verdad?, oren y que pum, ¿verdad?, sea sanado y se detenga la enfermedad. Y no es que me gusta estar enfermo a mí, ¿verdad? Pero yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Le dije, Dios está haciendo algo. Le dije, Dios está tratando conmigo, déjame así. Le dije, me atendió de lo mejor y todo, pero le dije, ¿sabes qué? Dios está haciendo algo.
Entonces, cuando tú estés atravesando una crisis, no te quejes, no te lamentes, sino dile al Señor: ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres hablar a mi corazón? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? O simplemente, Señor, me estás diciendo descansa porque andas muy a la carrera. Y yo creo que el Señor me estaba diciendo: hey, calmado, tranquilo. O sea, mire, hay gente que en la pandemia la aprovechó para dormirse como el oso y se pasaba todo el día dormido, toda la noche. Yo fui todo lo contrario en la pandemia. O sea, en esta de las crisis yo trabajaba más. O sea, yo aceleré el proceso 2 veces más. O sea, no porque tenía que hacerlo, sino porque miraba oportunidades en la crisis, porque miraba necesidades, ¿verdad?, que tenía que suplir, necesidades en la crisis. Miraba, ¿verdad?, gente con problemas y necesidades y decía: yo tengo que hacer algo por eso. O sea, miraba, ¿verdad?, no las oportunidades para sacar ventaja, o sea, personalmente, sino para decir: aquí hay una oportunidad para que Dios haga un milagro y para que Dios supla o para que Dios haga algo. Dile a la persona que está a tu lado: la crisis es un milagro. O sea, la crisis es como un disfraz de un milagro que está detrás de eso, y no te va a dejar igual. Mira, Josafat, ¿verdad? Te podría leer esta escritura, más bien te la voy a leer, ¿verdad?, porque es muy importante. Lee todo este capítulo, el capítulo 20 de Segunda de Crónicas en tu casa, y quiero que por favor pongas mucha atención, porque aquí vienen, ya te di muchas soluciones de cómo, ¿verdad?, avanzar en medio de la crisis, pero aquí vienen bases bíblicas, cómo Josafat, ¿verdad?, encontró la solución y la respuesta para enfrentar a los enemigos que venían, los ejércitos que lo estaban rodeando. Pero cuando tú consultas a Dios, Dios te da la estrategia, Dios te da el plan, Dios te da la sabiduría, Dios te da el conocimiento, Dios te da los recursos para cómo enfrentar la situación. Dios te prepara ¿verdad?, con tiempo para que tú estés listo de cómo enfrentar esa situación. Puede ser en tu economía, puede ser en tu matrimonio, puede ser con tus hijos, puede ser en tu trabajo, puede ser en el ministerio, en la iglesia. La cosa es que hay que consultar con Dios. Dile a la persona que está a tu lado: tú necesitas platicar más con Dios. Yo necesito platicar más con Dios. Nosotros necesitamos, dice ese versículo, ¿qué dice? ¿Qué es lo que pasó en el versículo que leímos en la última parte? Dice que los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos, repita conmigo, juntos, la ayuda del Señor. O sea, tenían un enemigo, tenían un adversario, pero estaban escuchando. ¿Sabes qué? En este capítulo, el capítulo anterior, Josafat no solamente consulta a Dios, pero Josafat empieza a buscar a un hombre de Dios. En aquel entonces, ¿verdad?, los profetas había muchos falsos profetas y muchos profetas verdaderos, pero había muchos falsos profetas en aquel entonces también. Y entonces, ¿verdad?, los profetas eran la voz de Dios diciendo: así dice el Señor. Y los reyes y los presidentes de aquel entonces, ¿verdad?, siempre consultaban al profeta. En otras palabras, el profeta, Dios a través del profeta, era lo que le daba dirección al rey, al presidente y a la nación. Y el rey que no escuchara la voz de Dios, ¿verdad?, y no hiciera caso, venía destrucción, venía calamidad. Pero aquel rey que escuchaba la voz del siervo, del profeta, la voz de Dios, ¿verdad?, Dios cumplía su promesa. Y este hombre consultó al profeta en aquel entonces, ¿verdad?, y le dio la respuesta. Dios le habló, y este hombre entonces convocó al pueblo a ayunar, a orar, y dijo: ok, vamos a alinear nuestra vida con Dios, y vamos a seguir las órdenes, y vamos a seguir los planes de Dios,
para que entonces aseguremos la victoria que Él nos ha prometido. Escúchame bien, si Dios te habla a ti, si Dios te da una orden, si Dios te da un estatuto y te dice, quiero que hagas esto, y esto es lo que te prometo, que te voy a dar, te voy a cumplir si haces esto. Todas las promesas de Dios son condicionales. Y cuando tú y yo cumplimos con la promesa de Dios, o sea, con el mandato de Dios, Dios cumple su promesa y Él te va a bendecir, te va a recompensar en muchas áreas. Pero si nosotros escuchamos la palabra de Dios hoy, o la hemos escuchado por mucho tiempo, y no hacemos caso a la voz de Dios, entonces aquella promesa no se cumple. Y dice la gente, bueno, ¿por qué Dios no me bendijo como dijo? Bueno, porque no cumplimos nuestra parte. Mira, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, Dios hace lo demás. Dios nos pide un poquito así, que hagamos todo el tiempo, pero muchas veces lo hacemos para otro, ¿verdad? Para decir más adelante. Hoy Dios te está hablando y te está diciendo, ¿quieres atravesar esa crisis? ¿Quieres pasar por esa crisis? ¿Quieres enfrentar? ¿Verdad? ¿Quieres avanzar en medio de la crisis? En vez de que estés estancado, detenido, ¿quieres tú, verdad? Aunque el mundo esté detenido, ¿quieres tú progresar y avanzar en tu vida espiritual y en todas las áreas? Entonces, consulta con Dios, haz ayuno, haz oración, escucha la voz de Dios y obedece la voz de Dios y vas a mirar cómo Dios te da la recompensa. Vamos a leer lo que está en 2 de Crónicas 20 del 17 en adelante. Escucha lo que vamos a leer aquí, por favor, si me pueden ayudar con las pantallas también, ¿ok? Dice, pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Una vez que este hombre los llama a ayuno y oración y que se alineen con la voluntad de Dios, les dicen ustedes quietos, párense firmes en la palabra, en la fe, no tienen que pelear, no tienen que hacer nada, confíen que Dios va a pelear por ustedes, solamente dice quédense en sus puestos, ¿verdad? Para que vean la salvación que el Señor les dará. Cuando usted, ¿verdad?, se queda quieto en la fe, en la esperanza, en la obediencia, en la palabra del Señor, en esa postura, solamente lo que usted tiene que ver es la salvación, es la provisión, lo que Dios va a hacer por usted. Esto es lo que hizo, ¿verdad? Con el pueblo de Judá. Dice, habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana contra ellos, porque yo el Señor estaré con ustedes. Les está reafirmando y les está diciendo, no tengan miedo. Dile a la persona que está a tu lado, no tengas miedo. Díselo. Es más, dice aquí, dice, no tengas miedo, y dile la otra cosa, ni seas, ¿qué dice ahí? Cobarde. Dile a la persona que está a tu lado, no te acobardes, no tengas miedo. O sea, vienen los enemigos, pero tú no tienes que hacer nada, solamente tienes que poner tu mirada, tu fe en el Señor y creer que Dios te va a proteger. No tengas miedo, dice, sean cobardes, salgan mañana contra ellos, o sea, enfrenta a tus enemigos, porque yo el Señor estaré con ustedes. Escúchame bien, ¿quieres vencer un miedo, un temor? Enfréntalo, consulta con Dios, recibe dirección de Dios y enfrenta. ¿Tienes miedo a la altura? Súbete a una escalera. ¿Tienes miedo a manejar? Ponte a manejar. ¿Tienes miedo a agarrar el martillo? Agarra el martillo. ¿Ok? ¿Tienes miedo a echar a perder, ¿verdad?, las tortillas o los blanquillos? Échalos a perder, no le hace, hazlo. Pero vas a aprender a vencer cuando tú te pones a accionar y haces. Ok, entonces enfrenta esos miedos. Josafat y todos los habitantes de Judá, de Jerusalén, se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat, dice, y de Coré, se pusieron de pie para alabar al Señor, dice, en voz en cuello. Fíjate lo que está haciendo. Una vez que tú consultas a Dios, oras, una vez que tú ayunas,
Una vez que tú, ¿verdad?, buscas a Dios, confías en Dios, o sea, haces a un lado el temor, enfrentas a esos temores, a esos enemigos. Una vez que tú haces eso, ¿verdad?, Josafat hace lo siguiente, y todos los habitantes, toda la iglesia, toda la ciudad, todo Jerusalén, ¿verdad?, dice que se postraron rostro en tierra a adorar al Señor. ¿Sabes qué es postrarte? ¿Sabes qué es postrarte? O sea, se postraron, se hincaron rostro, o sea, su rostro en la tierra. O sea, se humillaron delante de Dios y reconocieron que Él era el Dios, que Dios es el Dios de los ejércitos, que Él es el Rey de Reyes, que es el creador del universo, que es el que tiene todo el poder y todo el control. Escúchame bien, cuando tú te humillas y reconoces la grandeza de Dios, ¿verdad?, ese Dios va a pelear tus batallas. Ese Dios va a ir delante y detrás de ti y te va a rodear, porque tú estás reconociendo que Él es más grande que la pandemia, que Él es más grande que la escasez, que Él es más grande que la crisis, que Él es Dios sobre todas las cosas. Dile a la persona que está a tu lado: tu Dios, mi Dios es grande y poderoso. Tu Dios y mi Dios nunca ha perdido ninguna batalla. Nunca ha perdido ninguna batalla. Usted, ¿verdad?, tiene que hacer lo que Josafat hizo. ¿Y sabe qué es lo que hicieron los demás? Dice que se levantaron los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Son los que ministraban a Dios y al templo con la alabanza y la adoración. Se levantaron los levitas y dice que levantaron su voz en cuello, empezaron a cantar con todo lo que daba la garganta, le subieron el volumen, le subieron el ecualizador, ¿verdad?, por ahí, le subieron todo y dijeron: ¿sabes qué? Vamos a exaltar, mientras estos adoran, nosotros alabamos y exaltamos. Y sabes, se unió el pueblo en oración, adoración, alabanza al Dios Todopoderoso. ¿Sabes por qué? Porque eso es cómo tú enfrentas las crisis, cómo avanzas en medio de las crisis. Lo haces adorando, exaltando a Dios, sirviendo a Dios, y Dios se encarga de pelear tu batalla. ¿Cuántos lo creen conmigo, mi hermano? Amén. ¿Cuántos pueden? Mire, si usted tiene un enemigo enfrente de usted, ¿verdad?, háblele con autoridad, háblele con poder y autoridad a esa enfermedad, ¿verdad?, a esa escasez, a esa, ¿verdad?, desempleo, cualquier sea su enemigo, a ese temor, enfréntelo. ¿Ok? Entonces dice que estas personas, dice que ¿verdad?, se levantaron para alabar con voz en cuello. Dice: al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Dice: mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes, otra vez les da otra reafirmación, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Otra vez les está reafirmando, fíjate, una y otra vez les está diciendo: confíen en el Señor y dice: y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. ¿Por qué les está diciendo confíen una y otra vez? Porque estaban enfrentando un enemigo. Porque cuando tú enfrentas un enemigo, te puedes confundir, te puedes desanimar, te puedes distraer, te puedes desorientar. Y Él les está diciendo: escúchenme, confíen en el Señor y Él los va a librar. Confíen, dice, en sus profetas. En otras palabras, confíen al siervo que ha hablado la palabra de Dios. Confíen, dice, su profeta, o sea, y a su palabra que Dios ha hablado a través de este hombre o de esta mujer. Dice: y tendrán éxito. Escúcheme bien, cuando usted escucha la voz de Dios en este mensaje y en cualquier otro mensaje, si tú eres sensible a la voz de Dios, Dios te da una palabra específica a ti. Y Dios te dice algo que todos escucharon el mismo mensaje, pero cada quien escuchó una palabra que se aplica a su vida diferente. Y si tú eres sensible a esa voz en tu espíritu y tu corazón, escuchas esa palabra de Dios que Dios te habló, y tú haces caso y obedeces esa palabra, te digo, esa palabra es como un rema, o sea, toma vida. Esa palabra
cuando tú la ejecutas, viene a traer orden a tu vida, viene a traer dirección a tu vida. Una palabra de Dios, cuando se recibe y se pone en práctica, puede cambiar la atmósfera espiritual en tu vida, puede cambiar la atmósfera familiar en tu matrimonio, puede cambiar la atmósfera económica en tu situación, puede cambiar la atmósfera en tu trabajo. Una palabra de Dios que tú recibes puede cambiar la situación. Aunque el mundo está en crisis, tú serás una persona, ¿verdad?, que está caminando bajo la dirección de Dios, porque has escuchado y has obedecido esa palabra. Dile a la persona que está a tu lado, solo una palabra. Dios te está dando una palabra a ti. Dile, escucha esta palabra, ¿verdad? Toma esta palabra. Este puede ser, escúchame bien, si nosotros reaccionamos correctamente a la crisis de acuerdo al plan de Dios, este puede ser el inicio de un avivamiento. Este puede ser el inicio de una transformación para tus hijos y para tus generaciones. Este puede ser el momento donde la iglesia de Jesucristo se levantó, ¿verdad?, con ese poder y esa autoridad que Dios le ha dado para poder alcanzar a las naciones. Este puede ser el momento si nosotros, ¿verdad?, escuchamos hoy la voz de Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo? Dice que después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente, el ejército, para contar, dice, para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con cántico. Den gracias al Señor, dice, su gran amor perdura para siempre. Fíjate lo que está haciendo. Esta es la manera de hacer guerra, esta es la manera de conquistar, esta es la manera de avanzar en medio de las crisis. Es que Él pone al frente a los levitas, a los que van a alabar, a los que van a adorar. Él los pone enfrente. No pone a los soldados enfrente, no pone a los guerreros enfrente, no pone a los de espada, pone a los levitas enfrente, a los que exaltan y adoran la santidad y la grandeza de Dios. Escúchame bien, para que tú tengas victorias, tú tienes que exaltar y reconocer la grandeza de Dios y alabar y adorar a Dios en medio de la prueba, en medio de la crisis, enfrente de tus enemigos. ¿Y sabes lo que Dios hace? Dios, ¿verdad?, es el que pelea tus batallas. Es más, dice que todo el ejército, dice que pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, o sea que den gracias al Señor de antemano por la victoria, den gracias al Señor por su gran amor, perdura para siempre. Dice que tan pronto comenzaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y del norte de Sir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Fíjate, los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército, el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para adorarse, para apoderarse del botín, y entre los cadáveres se encontraron a muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Dice, era tanto el botín que trataron, dice que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Baraca, dice, y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Baraca, nombre con el que hasta ahorita hoy es conocido. ¿Tú miras la victoria aquí?
Dice que Dios, voy a pedirte que te pongas de pie porque tengo más, pero voy a parar ahí. Dice que Dios peleó por ellos. Ellos no tuvieron que pelear. Dios peleó por ellos. Dios confundió a los enemigos y entre ellos mismos se empezaron a atacar. Cuando ellos llegaron al monte y miraron, dice que miraron todos los ejércitos estaban muertos, se habían matado ellos mismos, se habían aniquilado. Y dice que cuando descendieron, miraron cadáveres por todos lados. Pero dice que miraron, o sea, la victoria de Dios. Pero dice que miraron el botín. ¿Sabes lo que es el botín? Las riquezas, el oro, la plata. Miraron todas esas cosas, ¿verdad? Vestidos, joyas. 3 días duraron recogiendo el botín. Dice que escogieron y levantaron hasta ya no poder más. Y volvieron. Y dice que volvieron para adorar al Señor, para exaltar al Señor, para darle gracias a Dios. Dios no solamente pelea tus batallas, Dios abre las ventanas de los cielos y te bendice hasta sobreabundante. Yo te lo digo por testimonio, te lo digo para exaltar a Dios. Dios ha bendecido a esta iglesia en sobreabundancia. Tenemos para dar tanto alimento como economía. Tenemos para suficiente para saciarnos, y no porque seamos buenos y no porque tengamos mucho, sino simplemente porque le creímos a Dios y porque buscamos a Dios. Yo quisiera hacer un llamado al altar, pero sé que no lo puedo hacer por la distancia, ¿verdad? Pero ahí donde usted está, mientras cantamos un canto, yo no sé cuál enemigo usted está enfrentando. Yo no sé cuál crisis usted está enfrentando. Yo no sé qué problema usted tenga en su casa, en su matrimonio. Pero yo le voy a pedir que allí donde usted está, usted pueda poner su mirada en Dios y decir: Señor, yo te entrego mi vida, yo te entrego este problema, yo te entrego este miedo, esta situación, yo no puedo controlar esto, está fuera de mi control. Señor, yo me rindo a ti, yo lo entrego a ti. Yo pongo toda mi confianza en ti. Yo voy a hacer un compromiso contigo de que yo voy a buscar tu rostro, de que yo voy a obedecer tu palabra y de que yo voy a caminar por fe.